Ya, estamos. Ah, sí, pues sí, cierto. Sí. Ya, entonces estuve viendo las otras sesiones de consulta y por lo que entendí, el tema de las tuberías simplemente hay que analizarlo como una línea de corriente nomás. Sí, a lo largo de una línea de corriente. Ya, entonces ahí tengo mis consideraciones con el tema del caudal, simplemente. La cosa es que usted nos va a dar todo lo respectivo a las pérdidas que existan dentro de la tubería, ¿cierto? Sí, el F y el KS. Ya, ya, ok. Entonces, eso lo trabajo con Bernoulli nomás, pues. Bernoulli ¿Mm? dentro de la tubería. Ya, Sí. ya. Y te sirve para Otra calcular cosa, el Bernoulli a la entrada de la tubería o a la salida de la tubería. Porque tú conoces uno en función de las condiciones de borde y ahí sigue avanzando. claro, entonces, pensando eso, y también lo que había dicho en una sesión de consulta, dijo de que había como que relacionar los Bernoulli de las tuberías con los canales. Sí. Ya, entonces puedo relacionar Bernoulli como a la entrada de la tubería con el Bernoulli inmediatamente antes en el canal Sí, que sí. y lo mismo para la salida. Sí, sí, ¿Sí? sí. Sí, exactamente. Ah, ya. Ya, ok. Una cosa que no me quedó clara, que no sé si lo habré entendido mal, era que a la salida de la tubería yo no tengo altura de escurrimiento, o sea, yo pensaba que podía ser como un torrente, por así decirlo, Bueno, eso depende de si están hablando de pendiente suave o fuerte. claro, Ya, pero, porque pero si fuera pendiente fuerte, lo que tienes a la salida del sifón es la altura normal, que te llega en sí, condición de borde. sí, sí. O sea, eso es lo otro, porque, bueno, yo entiendo que aquí, en función de lo que me den los coeficientes, puedo calcular la altura normal y compararla con la crítica y ahí cachar si es suave o fuerte. Sí, Entonces, si es fuerte o suave, mi duda más que nada era, igual voy a tener una altura normal como condición de borde al final. sí. Eh, la cosa es que puedo como llegar y pensar que, no sé, esta altura normal es inmediatamente la altura a la salida de mi tubería o hay una altura dada por la tubería como no. Esa altura normal más la altura de velocidad es ¿Sí? la energía específica del canal a la salida de la tubería. Y, Sí, pero en tubería uno dice que el Bernoulli en 1 es igual al Bernoulli en 2. Y los Bernoulli son, en el caso de canales, sería la energía específica más la claro. cota del fondo del canal. Entonces, cuando dices Bernoulli en 1 es igual a Bernoulli en 2, lo que estás diciendo es que la energía en 1 más la cota en 1 es igual a la energía específica en 2 más la cota en 2 más todas las pérdidas de energía en la tubería. Pero las pérdidas de energía no las tendría que incluir en el Bernoulli entre el inicio de la tubería y la salida de la tubería. Sí, a fin de cuentas llegas a eso. Ya, Porque ya si, porque porque la si estaba dices incluyendo ahí. o sea, porque si dice que en el canal es igual a justo a la entrada de la tubería y después a la salida de la tubería es igual a justo cuando comienza el canal al final, tú puedes llegar y ¿Sí? decir, al final todo el tema del Bernoulli te va a quedar de que la energía específica a la entrada de la tubería más la cota de la entrada de la tubería es igual a la energía específica más la cota a la salida de la tubería más todas las pérdidas de energía singular y friccional adentro de la tubería. Claro, claro, sí, eso lo entiendo. Sí, sí, más que nada mi duda era como, no sé, imaginarse que la salida de la tubería era como una especie de compuerta, que en las compuertas tenemos que se forma como un torrente sí o sí, po. Independiente si la condición de borde arriba es río o Ah, torrente. bueno, ya, no, en este caso acá las tuberías son más bien un río. Ya, entonces no me complico con ese sentido, o sea, No, no. ya estaba como complicándome un poco pensando que podía ser como el hecho de la tubería salir, forzar al tiro a una altura, no sé. No, Ya, no, no, ya, en general las tuberías se pueden entender perfectamente como ríos, donde los controles hidráulicos están abajo y ahí en función de lo que está pasando uno sube. ya, ya, entendido. Y otra cosa, profe, es que, ya, por ejemplo, entiendo que en el caso de que me dé pendiente suave, esto va a ser una condición de derribo y allá con el análisis de la altura normal
y empiezo como a resolver el problema. En el caso, si es río, lo empiezo a resolver de izquierda a derecha. O sea, Sí, perdón, al revés, de derecha a izquierda, ¿o no? sí, sí, de abajo para arriba. De abajo para arriba. Y en el caso contrario, ya. Pero la compuerta, independiente del análisis que esté haciendo o no, yo sé que la compuerta me va a generar un agua arriba, un río, agua abajo, torrente, ¿cierto? Entonces Sí, creo que ahí lo dijo también, que el sifón es un control de agua abajo. sí, El sifón tiene que tener altura de río, entonces entre medio de compuerta y sifón tengo torrente, ¿cierto? un resalto. O sea, porque O tenéis sea, la compuerta que resalto, perdón. Sí, sí. perdón, resalto. Ah, ya, ok. Ok. Entonces, ahí ya tendría que hacer el análisis que hacemos siempre, pues de que si el resalto está al pie de la compuerta o abajo, ya, ok. Sí. Ok. Em, ya, profe. Eso, gracias. Ya. Otra cosa que para la pregunta 2 que tenemos que hacer el enunciado, Sí. em, usted dijo algo de la dificultad de que si uno le consideraba o no le consideraba el N y el I. No, o sea, es para que vean bien la dificultad. En general, esa restricción apunta para problemas que son muy complicados. O sea, para que no se Ujú. den al chancho, así como en Claro, castellano. porque por ejemplo, si yo lo empiezo a hacer con un N y un I, me empiezan a aparecer como, si me aparecen más de un resalto ya es como más Sí, complicado, ¿no? sí, pues ahí en general en general los problemas complicados son esos problemas que tienen como harta décima chica por cálculos grandes, Mm, están como con mucho punto chico en la mitad del camino. Son los problemas que tienen mucho cálculo, que también son que de repente uno se vuelve loco calculando. Pero es básicamente algo para que midan también lo que es la dificultad de un problema en los contextos que ustedes conocen. claro, Pero por ahí, por ejemplo, alguien preguntaba que si un problema le da que todo es un río para arriba, que comienza a calcular del río desde abajo hacia arriba. Si es que eso era muy fácil, o sea, si es que entienden cómo se resuelven los ríos, es muy fácil, pero mi experiencia me dice que cada vez que tiene un problema que no tiene crisis, ni tampoco tiene un resalto en ninguna parte, pucha, les va pésimo. claro. Entonces, por eso hay un tema de la dificultad para que la mían también. Hubo un año que alguien se puso y hizo un monstruo de problema que era una tarea para 3 días, pero que en la práctica no cuadraba bien con el contexto de un control de una hora, ¿no? O 2 horas. Mm. Es para que agregue ¿Profe? esa variable. Claro, o sea, una crisis o un resalto por lo menos. Sí, pero también hay diferentes, porque yo también podría ser un caudal, o sea, un problema que calculen el máximo caudal que está pasando, donde en la práctica no hay ninguna crisis en ninguna parte. Ujú. Eso también podría ser un problema interesante. Sí, lo entiendo también. Oiga, profe, una consulta, es que no me queda claro el tema de la crisis como conceptualmente. ¿Ya? Tengo entendido que, claro, pues la crisis es como la energía mínima que tengo que superar, por ejemplo, en el caso de la grada, ¿Mm? ¿cierto? Pero Sí. eso es solamente cuando las gradas me condicionan. No, yo lo vería al revés. Yo tengo una condición de borde, supongamos una altura normal de un río aguas abajo. Esa es mi condición de borde. Entonces, ¿Ya? a Sí. partir de esta condición de borde, yo comienzo a calcular hacia adentro, hacia arriba. Voy avanzando con mi cálculo y de repente me topo con un punto alto y eventualmente la energía que me da mi condición de borde no es capaz de poder influenciar sobre el punto alto. Porque ¿Ya? mi condición de borde no tiene la suficiente energía para poder entrar a esa parte que es a ese punto alto. Usted se refiere como cuando hacíamos la comparación de energía en ese punto alto con la energía de, no sé, pues, por Sí, ejemplo, las preguntas acá están todas casi condicionadas con compuestas, pues. Por ejemplo, la uno y la 4 son grada y compuerta. Entonces ¿Mm? ahí tengo una cierta... Ya. Y la Sí. otra de angostamiento, también lo vimos en clases de que yo no puedo llegar y saltar. Usted lo nombró en clase que habían unos problemas de que lo tengo anotado por ahí, pero Así que tendré que buscarlo. cuando pasas Que según el sentido de cálculo que tú estás calculando,
Si pasas de una parte con el ancho grande a una parte con ancho chico, ahí puedes tener problemas. Pero eso considerando el sentido de cálculo. O sea, por ejemplo, si tienes un ensanche, hay un aumento del diámetro y tienes un río, eventualmente la energía con la cual viene el río avanzando hacia arriba no es suficiente para poder entrar a la parte angosta y ahí te aparece una crisis en la parte angosta. O sea que entre medio ahí me parecería una altura crítica, que está dada por la... Ya, algo me acuerdo de que teníamos dos energías críticas, porque tenemos dos curvas de caudales. Sí, Entonces, pero la más crítica es la parte angosta. Sí. Pero eso no se da siempre, se da en algunos casos, pues como Sí, se sí, dice, sí, sí. angostamiento con... No, ya. pero por Entonces eso podría... la recomendación es ver las condiciones de borde y ver si es que esas condiciones de borde tienen la energía suficiente para influir en todo el canal. Eso sería como lo primero. Si es que no, ahí te comienzan a aparecer crisis en las partes donde no existe la energía suficiente para poder pasar. Ya. Y ahí al tiro puedo calcular cuánto es altura en este punto. Sí. Ya, profe. Gracias. Ya. Brian. Sí, tengo una consulta con respecto a la P1. ¿Ya? Yo me estoy poniendo en los casos del lado derecho si es pendiente fuerte o pendiente suave. Y tengo una duda sobre la parte derecha si es pendiente suave. ¿Cómo esa altura normal de río llega así de golpe al sifón en la parte Sí, derecha? sí, O sea que con esa altura yo podría calcular la energía a la salida del sifón. Ah, exactamente. Y si a eso le suman la cota de fondo, tiene el Bernoulli. ya, y con respecto a la parte izquierda, porque ahí si yo tengo una pendiente fuerte, llegaría con una altura de torrente, que es menor Sí. a la crítica, ¿Mm? y llegaría a la compuerta. Y la compuerta ya me está como controlando en ese sentido y tendría como una altura de río antes de la compuerta, ¿o no? Sí. Y ahí se formaría un torrente, o sea, se formaría un torrente, se formaría un resalto antes de la compuerta. Sí. ¿Cierto? Ya. Ya, era eso, ¿No? profe. ¿Está bien? Preguntas son preguntas. Felipe. Felipe. Ya. Fue al baño, parece. Ya, acabo de ver tu mensaje, Felipe. Escribe. A ver, espera. Mm,
Sí que no estaba hablando. Sí, me puedes preguntar por ahí. Deja ver, porque también me puedes llamar por teléfono. Deja buscar si pido el teléfono y te lo comparto. O si quieres escribir, escribe. No hay problema. Escribe por mientras yo busco el teléfono y te lo paso. Sí, sí. Es válida la ecuación de Belenguer. Belenguer, que es equivalente a igualar momentos. Si quieres, puedes llamar a... Profesor, otra consulta. No me escucha, está muteado. Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Cuando ya yo tengo Bernoulli en el sifón, antes del sifón y después del sifón, ¿Ya? si yo tengo pendiente suave en la parte izquierda, yo ya voy a tener más o menos el valor de energía antes del sifón y con ello me van a dar dos alturas, que puede ser de torrente o de río. ¿Tiene altura? Sí, te quedas con la de Río. Nada, me quedo con la de río si es pendiente suave en la izquierda. Sí. Y si es pendiente fuerte, con la altura de torrente. No, es que si es pendiente fuerte, los sifones funcionan como ríos. Ah, O sea, si es que el escurrimiento va en presión dentro del sifón, funciona como río, porque las ondas de presión son mucho más rápidas que la velocidad del flujo. ya. Y si yo considero, si yo hago un Bernoulli sin pérdida, eso sería como ver una grada más o menos, ¿o no? Sí, básicamente. Ya. Vale, Básicamente. ¿Aló? ¿Aló? Hola, Felipe. profe. Ya, ahí estamos. Hola, profe. Ya. Hola. Eh,
Ya, esa era la primera pregunta. Sí, puedes ocupar Estaba Belanguer. diseñando un canal con un angostamiento. Después tenía un torrente, ¿cierto? Y pasaba con un resalto, ¿cierto? A una altura de río, ¿cierto? En el mismo canal ancho, ¿cierto? Sí. Antes de pasar al angostamiento. Ya. Y después en el angostamiento me quería imponer una altura menor. ¿Se puede colocar una altura menor a la altura de río que me dio con la ecuación de Belanguer? A ver, si estás en pendiente fuerte, primero necesitas una condición de borde de río para poder tener el río aguas abajo del resalto. Ese río lo puedes generar con crisis justo en la parte, en el angostamiento. Claro. Eso podría ser el caso de que tú vienes con un torrente que no tiene la suficiente energía para entrar a la parte angosta, por lo tanto tendrías crisis en el angostamiento que te genera el río y el resalto. Claro. O bien, ¿sí? Pero en este caso de acá yo creo que tienes una compuerta abajo. No, lo que pasa es que tengo angostamiento, puro angostamiento, o sea, voy ya. de una parte que es más ancha a una parte más angosta. Ya, bueno, en ese caso abajo tú puedes decir de que, o sea, tú puedes decir de que hay crisis en el angostamiento y esa crisis se mantiene hacia adelante, o incluso se puede dar en el caso que haya pendiente fuerte, pero eso lo podemos ver. Y en el caso de que sea pendiente suave, tú lo que tendrías en el angostamiento no tendrías crisis, sino que tendrías la energía dada por la altura normal. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si tú estás diseñando... Es que lo que quería generar era un resalto, quería imponer el resalto, quería que se generara el resalto. Sí, ya, entonces tú llegaste con un torrente con la altura de Belanguer, calculaste la altura de río que necesita agua abajo del resalto, ¿sí? Claro. Ya, después con igualdad de energía, tú puedes calcular la altura de río que necesitas adentro del angostamiento para que exista esta altura conjugada del resalto en la parte ancha. Ah, ya, entiendo, sí. Y ahora tienes que ver creo cómo que lo hice generas... así, creo que lo hice así. Sí, y ahora creo que lo hice así. Tendrías que ver cómo generas esa altura de río. Esa altura de río la puedes generar con una compuerta o la puedes generar diciendo, esta altura de acá va a ser igual a la altura normal de río de un Manning y despejas cuánto vale más. Ya, se entiende. Es que claro, por lo que me imponía era una altura claro, ocupaba la conservación de energía y en el canal más angosto me imponía 1 metro. Y con eso me daba o sea, el ancho del canal más ancho era 1 metro. ¿Ya? Y el angostamiento me daba 0,8, pues, entonces está bien, pues, ¿cierto? ¿Sí? Está congruente dentro de los cálculos. Sí. Ya, es que esa era mi pregunta, así, tenía como una altura más alta antes del angostamiento y después en el angostamiento tenía una altura menor, pues. Sí, esas cosas aparentemente antiintuitivas pasan en ríos. En general, cuando tú angostas un río, se acelera y anda más la altura, la profundidad baja. Ya, profe. Y entiendo, y después me daba como una altura normal crítica, o sea, bajo la crítica, sí. No, pero ahora tú te tienes que preocupar de asegurar de que esa altura que tú calculaste que necesitabas exista. Eso es lo que tienes que asegurarte. Claro, o sea, porque si hay pendiente fuerte en la parte angosta, desde ahí en adelante hay una pendiente fuerte, lo único que podrías decir de que va a haber crisis en el angostamiento. Pero si necesitas una altura mayor que la crítica en el angostamiento para que todo lo otro te funcione, ya no puedes trabajar con pendiente fuerte en la parte angosta, sino que tendrías que decir que hay una compuerta o que hay una pendiente suave y defines cuál tiene que ser las características de esa altura normal. Ya, lo que pasa es que ahí esa era mi duda igual, porque claro, imponía la conservación con 1 metro, ¿cierto? Me daba la angostura 0,8 y con eso calculaba una altura crítica, ¿cierto? La altura crítica que me daba era o sea, para saber si es torrente o río. Sí. Ese 0,8 la altura crítica. ¿Cómo? Ese 0,8 tiene que ser de río.
Espérame, profe, déjeme que aquí tengo los cálculos. ¿Ya? Profe, una consulta con respecto a esa parte. Si en el angostamiento, si yo tengo dos pendientes suaves con distinta inclinación, ¿se podría producir una crisis en el angostamiento? ¿O Si no? tienes pendiente suave, no. En las dos, tanto en las dos, Sí, pero no, con no, distinto ahí. no, no ¿No? hay ninguna posibilidad, porque tú llegas con un nivel de energía dado por la altura normal de la parte de abajo, la parte angosta, ¿Sí? y ese nivel de energía siempre va a ser mayor que la energía crítica en la parte ancha. O sea, solamente me cambiaría como la altura normal de la parte izquierda nomás. Sí, La altura normal del río. sí, Ya. pero siempre va a tener un río, va a estar todo controlado por abajo. O sea, llegaste con altura normal, pasaste para la parte ancha y de ahí seguiste para arriba. Ah, ya. Ya, profe. Ya. Ahora lo estaba mirando. Claro, cuando me imponía conservación de energía, me imponía 1 metro, me daba una angostura de 0,8 ¿Ya? y me daba una altura crítica de 0,86. Pues. Entonces, al principio de la angostura estoy bien, pues estoy en río. Pero después calculo la altura normal. Claro, con esa angostura con 0,8 y me da un valor, claro, de altura normal 0,35, que es menor a la altura crítica. Ya, pero cuando tú dices 0,8, esa es la altura de escurrimiento. ¿Sí? No, es el 0,8 es el angostamiento, el ancho del canal. El ancho del canal. Entonces, Claro, el igualando ancho del energía, canal. ya, entonces, ¿y cuál sería la altura? Igualé, claro, de un canal de ancho 1 metro y igualé energías para que me diera para que me diera un ancho menor, por cierto, Ya, medio 0,8. ¿y qué altura de escurrimiento dijiste que tenía que haber en la parte angosta? 1 metro, claro, ahí me impuse también, pues 1 metro Ya. de. ¿Y la altura de escurrimiento aguas de la parte ancha? Claro, que me dio con la ecuación de Ballinger, me dio 1,6. Ya, entonces tú tienes 1 metro y la altura crítica de la parte angosta es 86 centímetros, si mal no me acuerdo. Claro, 0,86, sí. Ya, 86 entonces lo que tú centímetros. tienes ahora es que tú necesitas en la parte angosta una altura de escurrimiento de 1 metro y ese Claro, metro es mayor que la altura crítica de ese canal, por lo tanto estamos hablando de un río. sí, bueno, sí. ¿Ya? Entonces Así lo lo que impuse, necesitas, pues, así lo impuse. ¿sí? Y ahora necesitas, y los 80 centímetros y todo lo que digo, y ahora lo que necesitas Claro. saber es cómo formas ese río de 1 metro de profundidad. No, pues lo que pasa es que yo me impuse el río de 1 metro de profundidad ¿Sí? y con eso calculé un ancho. Sí, Pues sí, ahí sí, me dio el no, ancho. sí, pero ahora tú tienes que, para cerrar la pregunta, digámoslo así, tú tienes que ¿Sí? ver qué es lo que hace que exista ese río de 1 metro de profundidad. Qué es lo que existe que haga ese río de profundidad? Sí, de un metro. El resalto. Sí, 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 no, pero eso fue avanzando hacia abajo, pero ahora tú dices que yo acá tengo un río, ese río existe porque hay una condición de aguas abajo que hace que yo tenga este río de 1 metro de profundidad. Ah, ya. Ya, entonces ahora tú O puedes sea, yo decir, me había. ahora lo que tú podrías decir, ese metro de profundidad va a ser igual a la altura normal del río que yo tengo en el tramo de aguas abajo. Entonces, si tú dices, Ya, si esa va a ser la altura normal, tú dices, ya, altura normal es igual a 1 metro y puedes variar el Manning o la pendiente. Entonces ahora ocupa la ecuación de Manning no para calcular la altura normal, sino que para calcular cuál debiera ser la pendiente que se necesita en ese canal, tal que la altura normal sea 1 metro. ya, pero entonces ahí me varía. O sea, es que yo quería trabajar con una pendiente fija, po. Me dejé una pendiente del 5%, una pendiente fija. Bueno, entonces podrías colocar entonces una compuerta. En el angostamiento también. Sí, aguas abajo del angostamiento podrías colocar una compuerta y ver cuál debiera ser la abertura de la compuerta para que haya una altura de escurrimiento de 1 metro. Ya, lo que pasa, profe, es que, o sea, claro, agua abajo de ese angostamiento, yo me dejé una carga, un embalse.
un embalse y impuse que ese embalse entrara o sea, me calculé un ancho para que hubiera un escurrimiento crítico. Entonces después me dejé un ancho más grande, ¿cierto? Para que no tuviera problema el torrente y pasara como torrente, ¿cierto? Sin problema. Sí. Y de ese torrente fue el resalto. Ya. Sí, 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 no sé, ahora Y estamos. Lo que tienes que pensar es cuáles son las condiciones que necesitas aguas abajo del angostamiento para que tú tengas ese metro de profundidad que fue el que calculaste que se necesitaba en ese punto. claro. Yo lo impongo, o sea, uno lo impone con la ecuación de momento. Sí, no, pero estoy pensando en el enunciado. Ah, ya. O sea, en el enunciado tú lo que tienes que decir, bueno, si tienes vas a por un angostamiento de un ancho de 1 metro, baja 1 metro, y el angostamiento, por decir algo, el coeficiente Manning, puede cambiar el Manning, también es igual a 0 tanto, y la pendiente es igual a algo, y el caudal es algo. Entonces, si tú ocupas el caudal que aparece en el enunciado, el Manning que aparece en el enunciado, y la pendiente que aparece en el enunciado, te va a decir, la altura normal es igual a 1 metro. Entonces ahí con ese metro... Ah, ya, o sea, ya. Ya, en el angostamiento tengo que imponer altura normal 1 metro. Sí, y ahí tú calculas cuál es el Ya, Manning que se necesita para que sea 1 metro. O cuál es la ya, pendiente que se ya, necesita profe. para que sea 1 metro. Ya. Pero entonces, ¿y la conservación de energía ahí? Porque yo había impuesto el 1 metro en la conservación de energía. Sí, pues. Y También, ahora pues. o sea, toda la clase que hiciste, viene un torrente, calculaste la altura conjugada del torrente, después con igualdad de energía, viste cuál es la altura de escurrimiento que yo necesito dentro, o sea, cuál es el ancho que tú necesitas en la parte angosta para que se tenga el resalto de las características que tú lo definiste y que la altura de escurrimiento en la parte ancha, en la parte angosta, sea Claro, 1 metro. Todo eso fue claro. tú lo que hiciste. Y Sí. ahora tú tienes que dar una explicación a ese metro de manera tal de que quede en el contexto de un problema de control. Ya. Y Entonces, ahí es donde entra la ecuación de Manning. sí, pues o sea, lo directo sería decir con Manning y te aparece pendiente suave y tú sabes, bueno, entonces yo llego con altura normal de 1 metro y comienzo a calcular para arriba, me toco con el resalto, que no se puede y todo el cálculo que viene. Ya, o sea, pucha, no llego como a un resultado congruente, entonces no podría llegar así como a una altura de 1 metro en el angostamiento o algo así, ¿no? No, que siempre va a encontrar un resultado, si es que con Manning sale directo, Ya. porque te Ya, profe, lo voy queda... a probar, pues. ¿Cómo? Lo voy a probar. Es que esa parte final nomás era como que lo que no me calzaba, lo que no me... Sí, 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 Se sí, me sí. formaba un río y un torrente en el angostamiento. Sí, no, pero está bien. Ahora solamente tienes que, pensando en el enunciado, entregar la información para que la persona que haga el enunciado llegue a la conclusión de que la altura de escurrimiento en la parte angosta es de río y es igual a 1 metro. Ya. Ya, profe. Ya, Muchas gracias. esto. Gracias, profe. Chao, chao. Sofía, Hola, profe. hola. ¿Escucha? Sí, De la pregunta 1 del sifón, ya, habían dicho que como son dos tuberías, el caudal yo lo tengo que dividir en dos, ¿cierto? sí. Pero si yo cuando yo calcule las pérdidas, esa también las tendría que multiplicar por dos después. No, porque cuando tú dices Bernoulli en 1 es igual al Bernoulli en 2 más las pérdidas, lo que estás haciendo ese cálculo es a lo largo de una línea de corriente. Entonces, como que entraste en una tubería y seguiste una tubería y saliste al final. Ah, ya. Entonces, Independiente de que el agua después se junte. sí, independientemente del agua que se junte, en este caso acá. Ah, ya. Gracias. ¿Ya?
fue otra consulta. Sí, En lo mismo, si yo quiero igualar energías, ya. tengo que calcular la energía con el Q pequeño, con el caudal por unidad de ancho. Sí. Ese caudal por unidad de ancho, entonces lo tendría que calcular con la mitad del caudal No, total también. no, No, ese no. no, esto de acá, a ver, a la antigua. Dejo de borrar. Esto acá piensa como si fuera una bifurcación y después se vuelven a juntar. Ya, entonces tú tienes el canal, tubería 1, tubería 2 y después se vuelven a juntar. Canal, canal. Entonces, tú puedes definir un punto aquí, 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 aquí y acá. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, acá cuando se bifurcan, que sería la entrada del sifón, tú puedes decir de que el Bernoulli 1 es igual al Bernoulli 2, el Bernoulli 1 es igual al Bernoulli 3. ¿Sí? Sí. Ya. Después junta el 2 con el 4. Bernoulli 2 es igual al Bernoulli 4 más las pérdidas de 2 a 4. El 3 con 5, Bernoulli 5, es igual al Bernoulli no, Bernoulli 3 es igual al Bernoulli 5 más las pérdidas de 3 a 5. Y después lo mismo de S igual a S y S igual a S. Por lo tanto, el Bernoulli 4 es igual al Bernoulli 6 y Bernoulli 5 es igual al Bernoulli 6. Entonces, si sumas esa ecuación con esa, se te van los B2. Y si sumas el resultado con él acá, se te dan los B4. ¿Sí? No se ve el rojo. Pero deja de sentar la luz. ¿Cambió algo? Poco caso. Ya, y después si juntamos esa ecuación, la sumo con esta de acá abajo, se me dan los Bernoulli 3, y si la sumo con la otra, se me dan los Bernoulli 5. Así que todo esto de acá se puede reducir a Bernoulli 1, que sería el canal, donde está pasando todo el caudal Q, es igual al Bernoulli 6, que sería el canal, donde está pasando todo el caudal Q, más las pérdidas de 2 a 4, o bien puedo decirte que el Bernoulli 1 es igual al Bernoulli 6, más las pérdidas de 3 a 5. ¿Sí? Sí. Ya. Cada una de estas pérdidas pasa a Q medio. Pero en los Bernoulli 1, que sería la entrada y la salida, se ocupa todo el caudal, porque está en la parte donde ya se juntaron. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Y, profe, ahí aprovechando, en el caso de que las tuberías fueran distintas, entonces las pérdidas serían distintas y las dos ecuaciones, o sea, ¿cómo Aquí las lo hacemos? tienes. Aquí lo tienes. Esencialmente se distribuyen los caudales por las tuberías, por las diferentes Sí, tuberías, de cierto. manera tal de que la pérdida de energía que se va por la tubería de arriba es igual a la pérdida de energía que se va por la tubería de acá abajo. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Profe, ¿Chau? con respecto a esa misma pregunta, entonces, cuando yo incluyo la pérdida de energía, solamente me basta con considerar una tubería, pero con un caudal igual a la mitad. Sí, para las pérdidas de energía, sí. Y ahí estaría como incluyendo ambas, ¿por cierto? O sea, Sí. ahí de las ecuaciones que usted hizo, donde tiene las pérdidas de 2 a 4 o la de 3 a 5, basta con tomar cualquiera de las dos ecuaciones y trabajar con cualquiera de las dos. Pues, ¿sí? Sí. Ah, ya, ok. Y en este caso de acá, como el sistema es simétrico, las dos tuberías son iguales, tú sabes a priori de que los caudales son los mismos. Claro, claro. Profe, y otra consulta que es una duda más, quizás debería saberlo, pero me surgió la duda de que cuando planteé el Bernoulli, por ejemplo, antes de la tubería, antes de la entrada a la tubería, Mm. simplemente lo planteé con
con la energía del canal, más esa cota, ¿cierto? Sí, es la igual cota sí, pues, es igual al Bernoulli en la entrada de la tubería, que ahí tengo una velocidad, una altura de presión y una cota. Sí, pero da lo mismo. Porque Es a que lo fin que de pasa cuentas tú decides que este Bernoulli en 1, este Bernoulli en 1 va a ser igual a la energía en 1 más la cota de fondo 1, y el Bernoulli en 6 sería la energía en 6 más la cota de fondo 6. Lo que pasa es que no lo expresé los Bernoulli dentro de la tubería como energía porque la energía las tengo las expresiones como Q chico. Y como que en tubería mejor, como que en realidad lo que hice fue expresar el Bernoulli dentro de la tubería como siempre lo hemos expresado. ¿Ya? Velocidad al cuadrado partiendo G, ¿cierto? Sí, Y pero ahí esa no conoces la velocidad, presión. no, pues, no la conozco. No, pues, entonces por eso, como no conoces la presión, mejor te vas un poquito más afuera, o sea, te vas afuera, sales directamente al canal, ¿Sí? y ahí sí conoces la presión y conoces todo el Bernoulli. Ya. Porque ahí sería directamente la energía en canal, que depende del Q chico, y la cota de fondo. Entonces, a eso se refiere como pensar en la tubería como un canal, solamente que la diferencia que tendría es que tiene una cota de fondo. Sí, sí, o sea, tú tenías que, acá, por ejemplo, si estamos hablando de pendiente suave, tú conoces la altura normal de aquí, ¿Ya? tú conoces, por lo tanto, si conoces la altura normal, tú dices que la energía en 6 va a ser igual al Q chico cuadrado dividido por 2G, la altura normal cuadrado, más la altura normal. Y no se ve nada. Sí, no, pero lo entiendo, porque la energía en 6, claro. Ahí está la pirotecnia de las clases. ¿Cachai? Entonces ahí, si conoces la altura normal, conoces la energía, le sumas la cota de fondo acá y conoces todo lo que sería lo que pasa en 6. Conoces las pérdidas de energía, por lo tanto conoces el Bernoulli en 1, y el Bernoulli en 1 tú lo vas a tener que es igual a la energía más la cota, y por lo tanto ahora conoces el nivel de energía y despeja y calculas entonces cuál sería la altura de escurrimiento de río que satisfacen ese nivel de energía. Ya. Entonces, la pérdida de energía la expreso como siempre lo hemos expresado en tuberías con el FL. los factores. Sí, pues el V al cuadrado, partiendo Sí, G. Y sí, los V tenemos que expresarlo en caudal. Pues. sí, Caudal que pasa por la tubería. Ya, sí. ya, ahí está. Sí, porque tenía como esa complicación de cómo incluir el tema de que pasa la mitad del caudal. Pues. Sí, ¿no? Y los chicos no me ayudaron. Sí, Ya, no, el profe. caudal que pasa en la tubería, donde la tubería es circular, la velocidad sería el caudal dividido por el área. Sí, sí. Gracias. Ya. Profe, yo me retiro. Chao, gracias. Chao, chao. Yo también voy cerrando. ¿Alguien tiene preguntas? No, profe, yo también. Muchas gracias. Ya, pues. Profe, ¿en qué unidad está el coeficiente n? ¿En qué ¿Cómo? unidad está el coeficiente n? El coeficiente Segundo por metro elevado a menos un tercio. ya. Es lo que se necesita para que funcione unidades en la ecuación de Maxwell. Ya, era eso. Gracias. Pero se los vamos a entregar siempre en MKS. O sea, no vamos a entregar en pies. Ah, ya. Ya. No, era para el tema de No. alimentar el enunciado, para darle la información con unidad. Sí, no, pero ese es segundo
por metro elevado a menos un tercio. O sea, el metro va dividiendo. Ah, ya. Vale. Gracias. Ya. Ya. Cerramos entonces. Muchas gracias. Nos vemos.